Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la práctica. Hoy queríamos contarles primero que la voz que acaban de escuchar con la presentación flamante, que esta es el segundo episodio en el que aparece, es de Mónica Bock, nuestra amiga, colega desde Colombia. Gracias, Moni, por eso, por aportarnos tu dulzura. Y hoy va a ser un encuentro distinto, no va a ser tanto un diálogo como solemos hacer con alguna invitada o invitado, sino que nos dieron ganas de contarles un poquito sobre el trasfondo o el detrás de escena, o tal vez los cimientos de nuestro trabajo y de cómo venimos construyendo ese trabajo. De acompañamiento de proyectos, de materialización de proyectos en los distintos talleres y laboratorios que brindamos. Teníamos ganas de hablar específicamente, no tanto de la operatoria, la metodología y de lo concreto, sino del trasfondo conceptual, simbólico, que funciona como metáfora de todo nuestro trabajo. Y para eso, lo primero que recorre toda nuestra labor en arte y ritual tiene que ver con la intención de hacer un trenzado entre arte, espiritualidad y vida cotidiana, con todo lo que eso significa, ¿no? Pensemos realmente en la imagen de una trenza en la que cada mechón está lleno de pelos infinitos que no podemos ni contar, ¿no? Entonces, em, lo que enlaza a su vez esta trenza para nosotras es el ritual, ¿no? Que atraviesa tanto nuestras prácticas artísticas, nuestras prácticas espirituales, como nuestras prácticas cotidianas. Y hay tres imágenes que para nosotras son muy claras, muy contundentes y tienen un, un arraigo experiencial en nuestra vida, ya sea en nuestro recorrido como en nuestras prácticas concretas cotidianas hoy, que nos sirven un montón para poder ver y comprender, no solo con la cabeza, sino también con el corazón, con todo el cuerpo, que se trata esto de crear. Y vamos hoy a simplemente presentárselas. O sea, estas son las metáforas y las imágenes que usamos nosotras en nuestros espacios y que usamos nosotras en nuestros propios procesos. Hoy vamos a hacer como un recorrido breve, y seguramente, bueno, quizás en otros episodios podemos meternos más en profundidad en cada uno de estos eh, universos simbólicos. Sí, y también contarles que no es caprichosa la elección de imágenes, o sea, no estamos hablando de conceptos eh, teóricos solamente, sino de imágenes de las cuales se pueden desprender algunos conceptos, porque pensamos que la imagen, al igual que cualquier símbolo, eh, propone o trae, pone en juego algo mucho más abierto, mucho más poroso, eh, mucho menos unidireccional. Y es un poco lo que nos cautiva y lo que nos convoca a estos espacios, ¿no? Como mantener esa apertura viva de, que nos invite al diálogo, a la pregunta y que no pretenda encontrar todas las respuestas, ¿no? Em, por Mm. eso es que hoy les queremos em, compartir estas imágenes y no conceptos cerrados para nada. Ujú. Bueno, vas con el primero. Uno, la placenta. La placenta como órgano transitorio, órgano efímero que genera el cuerpo de una madre para alimentar a su hijo dentro del útero y que será un órgano que una vez que nazca ese hijo, el órgano se va a desprender también y va a morir. Eh,
usamos mucho la imagen del parto para cuando queremos hablar del proceso creativo, sobre todo a la hora de materializar, ¿no? Em, y la placenta, nos gusta mucho traerla, la imagen de una placenta carnosa, llena de sangre, llena de ríos que la atraviesan y que comunican a la madre con el bebé, el feto. Em, Primero porque nos trae al cuerpo. O sea, la placenta es un cuerpo material, carnoso, que las que tuvimos em, la bendición de parir y tenerlo tener una placenta entre las manos, pudimos ver ahí el encuentro de lo matérico con lo divino, ¿no? Lo tuvimos ahí en las manos. Em, ¿No? ¿Qué más? No, para nosotros la placenta representa de algún modo como metáfora em, nuestra capacidad de crear como vínculo, como servicio para la vida, ¿no? O sea, para nosotras la placenta en sí, con todo ese juego de palabras maravilloso, con lo placentero y con el placer que implica, es la práctica creativa puede pensarse como una práctica placentaria, ¿no? En el sentido que no es un fin en sí mismo, porque es efímero. Un día ofrece la vida, la obra, lo que sea que resulte de, y ya no sirve, comillas, más. Y sin embargo, tiene esa capacidad de seguir nutriendo y alimentando a la fuente creativa, ¿no? Conocerán que existe comer placenta como inyección de hierro después de parir, plantar una placenta y que crezca la planta de un modo imposiblemente milagroso. Entonces, la placenta como metáfora de este carácter efímero de la práctica creativa y también de su puesta en servicio y ofrenda a la vida. Y también esto de lo transitorio o efímero del órgano, que durante un tiempo cumple una función, pero cuando deja de cumplir esa función necesitamos parirlo también, ¿no? Desprendernos de eso, porque si se queda dentro nos intoxica, em, con toda la dificultad que es soltar y desprendernos de eso que estuvo tanto tiempo con una función tan concreta, para que después se haga el espacio para lo que sigue, ¿no? Como todo este ciclo vital orgánico de que nace, muere, nace, muere, nace, muere y así infinitamente en todo proceso creativo y en todas nuestras prácticas vitales. Metáfora número 2. Delta. La imagen de un río que se bifurca hasta el infinito, hasta ofrecerse en el caso nuestro, del delta del Paraná, a otro río, que es el Río de la Plata, y luego, por supuesto, al mar y al océano. Esta es una metáfora profundamente encarnada porque vivimos ambas aquí a metros o muy cerquita Es nuestra de. metáfora territorial. Sí, es una metáfora situada de nuestro terreno cotidiano. Y hay dos momentos del delta que también nos son espejo de muchas de nuestras prácticas y de ir acompañando prácticas ajenas, ¿no? No solo las propias, que tienen que ver con el momento de sedimentación, el momento en que baja el agua en su fuente de la montaña y baja con las piedras, con los sedimentos, con el barro, con la fuerza, con el caudal, con el caos, con la amenaza incluso de inundaciones en algunos lugares, aunque acá puede pasar al revés cuando viene también el agua entrando por el sudeste. Por el Río de la Plata también puede haber amenazas, o sea, el agua puede crecer por ambos lados, pero lo interesante de los deltas y de este en particular es su crecimiento, ¿no? Están en constante metamorfosis, las islas van creciendo, van acumulando y también van desapareciendo otras, ¿no? Entonces hay un momento
de mucha fuerza, de mucho caudal, de mucha inspiración para nosotras, de acumulación de material. Y luego va a venir un momento de bajante, es como la propia respiración del delta en la que el agua se va a filtrar a través de todas las raíces y todas las prácticas creativas que tengamos, como de ir absorbiendo y conteniendo toda esa energía explosiva que hubo en un comienzo, para que el agua empiece a correr más pequeña, más sutil y más transparente, ¿no? A través de todo ese filtrado. Entonces, esos dos momentos bien propios de este territorio para nosotras son un clarísimo espejo de lo que hacemos cuando escribimos, cuando dibujamos, pintamos, bordamos, bailamos y también cuando acompañamos a otros en sus procesos de creatividad. Sí, es un gran recordatorio también de lo cíclico de los procesos, ¿no? Como que hay momentos para desbordarse, hay momentos de abundancia de recursos disponibles e inspiración, hay momentos donde baja la marea y parecería que todo es seco y no se nos va a caer una idea o no vamos a lograr tener la fuerza suficiente para concretar nada. Em, y un poco la invitación del río, de estar cerca del río, es darnos cuenta que está todo el tiempo cambiando, que nada permanece tal cual está por mucho tiempo y confiar en ese movimiento, ¿no? Entregarnos un poco a ese vaivén. Ujú. Imagen número 3 es la de la polinización cruzada. Y acá es el tesoro de trabajar en grupo. Venimos ya, todos los espacios que estamos brindando ahora son en grupo porque claramente ahí sentimos que ocurre la magia, lo que le pasa a una le refleja a la otra, lo que se le ocurre a una y trae una referencia, enriquece a la que jamás pensó que ese artista la podía tocar. Y así nos vamos enriqueciendo en los procesos de cada una. O sea, si recortamos el proceso de una sola persona, eh, tiene como esta llegada y se le sumamos los procesos compartidos de todo un grupo, el proceso se enriquece, pero un montón. Se enriquece, se aliviana, se vuelve más poderoso, ¿no? Y también esta cosa de, piensen en un jardín, en todos los bichos, en todos los pájaros, ¿no? En nuestros espacios lo que más nos interesa es ese ecosistema diverso en donde vengan bailarines, terapeutas florales. Ceramistas, escritores, tarotistas, Cocineros, astrólogos, peluqueros, arquitectos, ingenieros, etcétera, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa diversidad ecosistémica, en esa biodiversidad de pasiones, de amores, es que sentimos que más potente se da esa polinización, ¿no? Y no solo de disciplinas de dónde venimos, porque todas esas partes también, en general, quienes se acercan a nuestros espacios son personas que adentro tienen a todas esas voces también, ¿no? Y que muchas veces el viaje que están buscando es el de autopolinizarse mutuamente y encontrar en una flor o en un fruto una vía de encuentro, de religarse sí, de reunión sus de esas partes. partes. Eh, esa polinización cruzada ocurre también en el interior de cada uno. Como ven, creo que no es casual que estamos hablando de cuerpo, tierra, ¿no? La placenta, de las aguas que se mueven, del aire que lleva y trae nuestras inspiraciones y nos vincula y nos despliega. Y también, por supuesto, aunque no usamos esta metáfora ahora puntualmente, pero en una tercera, en una cuarta imagen, perdón, pero el fuego y la chispa y lo divino y esa hoguera que nos reúne es sin lugar a dudas también
lo que da sentido, ¿no? A todos nuestros espacios y a nuestras propias prácticas. Es ese encuentro entre la pequeñita chispa de nuestro corazón y la chispa, la gran fogata que se crea en las rondas presenciales o virtuales. Bueno, y tenemos más imágenes, pero hoy vamos a dejar acá porque queríamos que sea así cortito, contundente y mostrar un poquito de este paisaje, ¿no? Que es arte y ritual también. Y cómo eso, bueno, después quienes ya han atravesado nuestros espacios tienen la experiencia en el cuerpo de cómo esos paisajes luego se bajan a lo concreto, a guías, a recursos, a herramientas, a estrategias para ir de una intuición, una sensación, una palabra que nos aparece meditando, a de pronto convertirse en un libro o en una muestra o en un regalo para un amigo, ¿no? Para nosotras, sí, así, en esa polinización cruzada y en el modo de plasmar una obra, bueno, contemplamos también esa infinita variedad de lo vital, ¿no? Y de eso, bueno, se trata también este espacio de abrazar y contener todas esas Sí, posibilidades. tal vez escuchan esto y les resulta como muy demasiado abierto o muy que no lo pueden captar del todo, que no se entiende. Así que les invitamos también a si quieren preguntarnos, consultarnos. Hoy no fue lo suficientemente profundo como para contarles en concreto cómo usamos estas herramientas. Tal vez después cuando profundicemos en cada una de ellas les contemos algunos ejemplos para que se entienda un poquito más. Pero lo que quieran compartirnos ahí en comentarios, la podemos ir siguiendo un poquito por ahí. Eso. Y si llegaron hasta acá, este poquito rato que hoy charlamos, este episodio breve y más, bueno, como de nuestra propia cocina, gracias por, por el sostén y por estar ahí del otro lado. Para nosotras, siempre que alguien nos escribe después de un episodio, un seminario, lo que sea, un mail, para nosotras es muy hermoso saber que hay gente real ahí y que no estamos hablando en el vacío. Así que bienvenidas todos los comentarios, críticas también. Sí, y Eh, escuchar qué les despiertan estas imágenes, eso también nos gusta mucho como tal vez la experiencia vital de cada una de nosotras puede diferir un montón de la de ustedes, así que nos resulta súper enriquecedor que compartan qué les genera a ustedes cuando escuchan hablar de la placenta o de un delta eh, o de la polinización cruzada. Así que les invitamos ahí a Gracias. charlar. Y, perdón, me estoy olvidando, nos estamos olvidando, como siempre, nuestros chivos publicitarios. En unos días no más arranca Flores y Frutos, otra de las imágenes jardineras que nos acompaña, que es un viaje de 3 meses, 13 encuentros en los que hacemos exactamente esto, usamos estas imágenes, que es ir de la semillita a las flores y los frutos de nuestros trabajos para dar forma concreta a algo, así que las esperamos. Si les sienten ahí el llamadito, aunque sea un llamado muy sutil, quizás es un momento, y si no es ahora, será en otro momento, por supuesto. Gracias entonces por estar ahí.